Cuando la distancia aparece de repente, rara vez es vacía. La frialdad emocional no proviene de la falta de sentimientos, sino de sentir demasiado sin un lugar claro donde depositarlos. El silencio se convierte en un contenedor de pensamientos que no dejan de dar vueltas. La ausencia que sientes no es ausencia en absoluto, es compresión, emociones reprimidas, no borradas. El comportamiento frío suele ser el resultado de un ruido interno, no de la indiferencia. Cuando los pensamientos sobre ti se vuelven intrusivos, la mente intenta acallarlos creando espacio externo. La distancia se siente como control cuando las emociones comienzan a sentirse incontrolables. Actuar distante se convierte en un mecanismo de afrontamiento, no en un veredicto. La paradoja es esta: las personas no se retiran de lo que no les importa, se alejan de lo que se siente neutral. El retraimiento ocurre cuando algo importa lo suficiente como para perturbar el equilibrio emocional. La distancia rara vez se trata de olvidar, se trata de controlar la intensidad. Cuando alguien piensa en ti sin parar, la interacción se vuelve peligrosa. Una conversación podría deshacer toda restricción. Un momento de cercanía podría reabrir emociones que costó reprimir. La frialdad se convierte en armadura, no en apatía. El silencio suele ser señal de agobio emocional. Los pensamientos reproducen conversaciones, momentos, miradas y palabras una y otra vez. La mente busca claridad, pero en cambio encuentra apego. Alejarse externamente crea un respiro interno. El comportamiento frío también puede ser autoprotección. Cuando el apego emocional crece sin certeza, la distancia se siente más segura que la vulnerabilidad. Es más fácil parecer distante que arriesgarse a preocuparse abiertamente y perder el control. Cuanto más piensa alguien en ti, más difícil se vuelve actuar con normalidad. Las emociones distorsionan el comportamiento. Actuar distante crea una estructura donde las emociones se sienten caóticas. Es un intento de restaurar el orden emocional. Cuando los sentimientos se profundizan, la exposición emocional aumenta. Actuar con frialdad reduce la visibilidad, oculta el apego tras la restricción. La distancia se convierte en camuflaje. La frialdad suele seguir a la cercanía emocional. La mente reacciona a la conexión retirándose, no porque no fuera significativa, sino porque lo era demasiado. El rechazo emocional ocurre cuando el apego se siente arriesgado. Si fuera indiferente, la interacción se sentiría casual. La indiferencia no requiere esfuerzo. La frialdad sí. La distancia requiere disciplina. El silencio requiere moderación. Ambas indican compromiso interno, no desapego. Pensar en alguien sin parar crea vulnerabilidad. La vulnerabilidad se siente peligrosa sin garantías. Actuar distante se convierte en una forma de recuperar influencia emocional. El comportamiento frío también puede reflejar conflicto interno. Desear cercanía mientras se teme el apego crea tensión. La distancia resuelve esa tensión temporalmente. Cuando las emociones son profundas, las pequeñas interacciones tienen peso. Un mensaje se siente pesado. Una conversación se siente cargada. La distancia aligera la carga emocional. La mente a menudo confunde el control con la paz. Actuar con frialdad se siente pacífico en comparación con la turbulencia emocional. La distancia se siente más tranquila que el deseo. La frialdad no borra el anhelo, lo retrasa. Los pensamientos no desaparecen con el silencio, resuenan con más fuerza en la quietud. Cuando alguien deja de reaccionar emocionalmente, a menudo se debe a que las emociones se vuelven abrumadoras. La calma que ves es contención, no vacío. La distancia crea la ilusión de fortaleza. Actuar con frialdad se siente como quedarse quieto en una tormenta. No es que la tormenta haya pasado, sino que se está soportando en silencio. La ausencia de calidez suele seguir a la claridad emocional. Una vez que los sentimientos se reconocen internamente, expresarlos se siente peligroso. La frialdad protege contra la exposición. Las personas rara vez se distancian de lo que no significa nada, se distancian de lo que amenaza con significarlo todo. La frialdad
suele ser la última defensa antes de la rendición. Es la mente que dice, necesito espacio para respirar antes de sentir demasiado. Cuando alguien se enfría mientras aún está emocionalmente involucrado, la distancia no es un espacio vacío, sino presión. Los pensamientos no se dispersan, chocan. Cada recuerdo, tono y momento se acumulan, creando un peso interno que el silencio intenta contener. La distancia se convierte en la única manera de evitar que las emociones se desborden sin control. La frialdad suele ser consecuencia de la claridad emocional. Una vez que los sentimientos se reconocen internamente, expresarlos se vuelve peligroso. Actuar distante es una forma de decir, sé cómo me siento y eso me asusta más que no saberlo. El silencio se convierte en contención, no en indiferencia. Cuando los pensamientos sobre ti se niegan a disminuir, la interacción se siente arriesgada. Una conversación podría reabrir puertas emocionales que costó cerrar. Una risa podría deshacer días de contención. La frialdad es la mente que elige la disciplina en lugar de la vulnerabilidad. La distancia también crea una ilusión de control. Cuando las emociones se sienten demasiado fuertes, el comportamiento controlador se siente más seguro que controlar los sentimientos. Alejarse restaura una sensación de autoridad sobre el caos interior, incluso si el deseo permanece intacto. Las personas rara vez se retiran del aburrimiento. El aburrimiento se desvanece silenciosamente. El retraimiento ocurre cuando algo importa lo suficiente como para exigir regulación. La frialdad requiere intención. El silencio requiere esfuerzo. Ese esfuerzo indica compromiso, no ausencia. Cuando ella piensa en ti sin parar, hay mucho en juego emocionalmente. Preocuparse profundamente crea el riesgo de decepción, pérdida o desequilibrio. La distancia reduce ese riesgo temporalmente, dando al sistema nervioso espacio para recalibrarse. El comportamiento frío suele seguir a momentos de cercanía. La proximidad emocional desencadena vulnerabilidad y la vulnerabilidad desencadena retraimiento. El retraimiento no es rechazo, es repulsión ante la exposición emocional. La mente a veces usa la distancia para frenar el impulso emocional. Cuando los sentimientos se aceleran más de lo que permite la comodidad, el espacio se convierte en un freno. Actuar con frialdad no se trata de romper la conexión, se trata de reducir la velocidad emocional. Cuando el apego crece sin claridad, la ansiedad surge. La distancia ofrece alivio ante la incertidumbre. El silencio se siente más sencillo que afrontar preguntas que aún no tienen respuesta. Pensar en alguien constantemente dificulta el autocontrol. Las emociones se filtran en el tono, las reacciones y las decisiones. Actuar con frialdad es un intento de evitar que esas filtraciones revelen demasiado. La frialdad también puede enmascarar el anhelo. Desear a alguien profundamente crea asimetría emocional. La distancia restablece el equilibrio al limitar el alcance emocional. Si los sentimientos fueran superficiales, el comportamiento sería informal. La informalidad no requiere moderación. La frialdad sí. La disciplina de la distancia revela la inversión emocional bajo la superficie. Cuando las emociones se vuelven intrusivas, la mente busca la tranquilidad. El silencio se convierte en el lugar más tranquilo disponible, incluso si los pensamientos siguen siendo intensos. El comportamiento frío puede ser una prueba, no de tu interés, sino de tu estabilidad emocional. La presión amplifica el miedo. La presencia tranquila indica seguridad. La respuesta a la distancia moldea lo que sucede después. La distancia también permite observar sin vulnerabilidad. Observar desde lejos se siente más seguro que interactuar directamente cuando las emociones se sienten impredecibles. Pensar sin parar en alguien crea miedo a la dependencia. La distancia reafirma la independencia, incluso si el anhelo la contradice. La frialdad a menudo se siente como una fuerza interior. Se siente como mantenerse firme contra la gravedad emocional. No porque la atracción haya desaparecido, sino porque se volvió lo suficientemente poderosa como para requerir resistencia.
Cuando el deseo amenaza la identidad emocional, la distancia protege la autodefinición. Actuar con frialdad preserva una versión de uno mismo que existía antes de que las emociones se intensificaran. El silencio no borra los sentimientos, los amplifica. Sin interacción, los pensamientos resuenan con más fuerza, no con más silencio. La distancia se convierte en un espejo, no en una cura. Las personas se alejan con más fuerza de lo que más les afecta. La gravedad emocional desencadena la resistencia antes de la rendición. La frialdad suele ser la defensa final antes de la cercanía. Cuando alguien se enfría mientras está emocionalmente apegado, la distancia no es vacío, es contención. En el interior, los pensamientos no se ralentizan, se acumulan. Cada recuerdo, cada interacción, cada conversación inconclusa cobra un nuevo significado. Actuar con distancia se convierte en la única manera de evitar que esos pensamientos se transformen en acciones que parecen irreversibles. El silencio no es paz, es presión contenida en el interior. La frialdad suele aparecer justo después de alcanzar la claridad emocional. Una vez que los sentimientos se vuelven innegables, expresarse de repente se siente peligroso. Hablar podría exponer la vulnerabilidad. Extender la mano podría admitir el apego. La distancia se convierte en un escudo, no contra ti, sino contra la intensidad de lo que has comprendido internamente. Es el momento en que saber cómo te sientes se vuelve más aterrador que no saberlo. Cuando pensar en ti se vuelve constante, la interacción empieza a sentirse como un sabotaje emocional. Una conversación podría reabrir sentimientos que tardaste días en reprimir. Un momento de calidez podría deshacer la contención emocional que se construyó con tanto cuidado. Actuar con frialdad no es crueldad, es disciplina. Es elegir la contención en lugar del colapso emocional. La distancia también restaura la ilusión de control. Cuando las emociones se sienten impredecibles, controlar el comportamiento se siente más seguro que controlar los sentimientos. Alejarse estructura el caos. El silencio crea límites donde las emociones se sienten descontroladas. La necesidad de distancia suele ser más intensa cuando la atracción se siente incontrolable. Las personas no se alejan de lo que no les importa. La indiferencia se desvanece silenciosamente, sin esfuerzo. La frialdad requiere esfuerzo. El silencio requiere intención. La distancia requiere trabajo emocional. Todo eso apunta al compromiso, no al desinterés. La energía no desapareció, se volvió hacia el interior. Pensar en alguien sin parar aumenta la tensión emocional. Preocuparse profundamente crea riesgo, el riesgo de decepción, rechazo, desequilibrio o pérdida. La distancia reduce temporalmente esa tensión. Se siente más seguro extrañar a alguien en silencio que desearlo abiertamente. La frialdad suele seguir a la cercanía emocional. La mente reacciona a la intimidad retirándose, no porque la cercanía no fuera significativa, sino porque era demasiado significativa. El rechazo emocional es un reflejo cuando el apego amenaza el equilibrio emocional. A veces, la mente usa la distancia para frenar el impulso emocional. Los sentimientos se aceleran más rápido de lo que la comodidad permite. El espacio se convierte en un freno. Actuar con frialdad no se trata de terminar la conexión, sino de reducir la velocidad emocional antes de que algo se sienta fuera de control. Cuando el apego crece sin claridad, la ansiedad crece con él. Las preguntas se multiplican, se forman las expectativas. La distancia ofrece alivio ante la incertidumbre. El silencio se siente más sencillo que confrontar emociones que aún no tienen respuesta. Pensar constantemente en alguien dificulta el autocontrol. Las emociones empiezan a filtrarse en el tono, las reacciones y las decisiones. Actuar con frialdad se convierte en una forma de evitar la exposición emocional. No se trata de ocultar sentimientos, sino de protegerse de revelar demasiado. La frialdad a menudo enmascara el anhelo. Desear a alguien profundamente crea desequilibrio emocional. La distancia restaura la simetría.
Se siente más seguro extrañar a alguien de lejos que necesitarlo de cerca. Si los sentimientos fueran superficiales, el comportamiento sería informal. La informalidad no requiere moderación. La frialdad sí. La disciplina de la distancia revela una inversión emocional que aún no se puede expresar con seguridad. Cuando las emociones se vuelven intrusivas, la mente busca la tranquilidad. El silencio se siente como el único lugar tranquilo disponible, aunque los pensamientos sigan siendo intensos. La distancia se convierte en un contenedor, no en una cura. El comportamiento frío también puede funcionar como una prueba, no de tu interés, sino de tu estabilidad emocional. La presión amplifica el miedo. La presencia serena comunica seguridad. La forma en que respondes a la distancia influye en si el miedo se intensifica o se suaviza. La distancia permite observar sin vulnerabilidad. Observar desde lejos se siente más seguro que interactuar directamente cuando las emociones son impredecibles. Es una forma de mantener la conexión sin arriesgarse a la exposición emocional. Pensar sin parar en alguien crea miedo a la dependencia. La distancia reafirma la independencia, incluso cuando el anhelo la contradice. Es un tira y afloja psicológico entre el deseo y la autoconservación. La frialdad a menudo se siente como una fuerza interna, se siente como permanecer inmóvil contra la gravedad emocional, no porque la atracción haya desaparecido, sino porque se volvió lo suficientemente poderosa como para requerir resistencia. Cuando el deseo amenaza la identidad emocional, la distancia protege la autodefinición. Actuar con frialdad preserva una versión de uno mismo que existía antes de que las emociones se intensificaran. Es un intento de permanecer reconocible para uno mismo. El silencio no borra los sentimientos, los amplifica. Sin interacción, los pensamientos resuenan con más fuerza. La distancia se convierte en un espejo que refleja las emociones con mayor claridad, no en una solución que las elimina. Las personas se alejan con más fuerza de aquello que más les afecta. La gravedad emocional genera resistencia antes de la rendición. La frialdad suele ser la última defensa ante la cercanía. Cuando la distancia se prolonga, suele significar que la mente no ha encontrado una solución. Los pensamientos no se dispersan, sino que dan vueltas. Cada silencio se hace más fuerte porque está lleno de diálogo interno. Actuar con frialdad no es la ausencia de emoción, sino la decisión de contenerla hasta que se sienta lo suficientemente segura como para manejarla. La frialdad puede surgir cuando las emociones empiezan a interferir en la vida diaria. La concentración se desvía, la motivación cambia, las rutinas habituales se ven interrumpidas. En lugar de abordar la fuente emocional directamente, se crea espacio externo para restablecer el orden interno. La distancia se convierte en un botón de reinicio emocional. Hay un agotamiento único que surge al pensar en alguien constantemente. Drena la energía emocional, incluso en la quietud. Actuar con distancia conserva esa energía. El silencio se convierte en una forma de descansar de sentir demasiado. Cuando la atracción se profundiza, la exposición emocional aumenta. Las pequeñas interacciones de repente se sienten significativas. Las palabras se sienten más pesadas. La distancia reduce ese peso. No es rechazo, es alivio de la intensidad emocional. A veces, la frialdad surge de una decisión interna de no sentir tanto. Esa decisión no es lógica, es protectora. La distancia impone disciplina emocional cuando los sentimientos se sienten incontrolables. Cuando los pensamientos sobre ti se niegan a acallarse, expresarse se vuelve peligroso. Un solo mensaje podría abrir las compuertas emocionales. Actuar con distancia mantiene esas compuertas cerradas lo suficiente como para seguir funcionando. La frialdad también ayuda a regular las expectativas. La interacción genera impulso. El impulso crea dirección. La distancia detiene esa dirección antes de que exija compromiso o claridad. A menudo, las personas confunden la quietud emocional con la ausencia emocional. En realidad, la quietud es donde los sentimientos resuenan con más fuerza.
Actuar con frialdad desplaza el ruido emocional hacia el interior en lugar de eliminarlo. Cuando el deseo crece sin certeza, el miedo crece con él. El miedo no mata la atracción, sino que transforma el comportamiento. La distancia se convierte en la expresión más segura del miedo. También existe el deseo de parecer impasible. Mostrar distancia se siente como recuperar la dignidad cuando las emociones se sienten demasiado reveladoras. La frialdad se convierte en una armadura emocional. La distancia puede sentirse como fortaleza interna. Se siente como elegir el autocontrol en lugar de la rendición. Esa elección no borra el anhelo, sino que lo pospone. Pensar en alguien sin parar crea vulnerabilidad incluso en silencio. Actuar con distancia reduce el riesgo de exposición emocional antes de que llegue la disposición. La frialdad a menudo oculta una negociación interna. Una parte busca cercanía, otra busca seguridad. La distancia satisface a ambas temporalmente. Cuando la intensidad emocional amenaza el equilibrio, la mente busca una estructura. El silencio proporciona estructura. El espacio proporciona previsibilidad. La frialdad crea límites donde las emociones se sienten contenidas. Las personas rara vez se retiran de lo que sienten insignificante. El retraimiento ocurre cuando la gravedad emocional tira demasiado fuerte. La resistencia aparece antes de la rendición. La distancia también puede ser una forma de observar sin influencia. Observar desde lejos se siente más seguro que interactuar directamente cuando las emociones se sienten inestables. La frialdad no elimina el apego, lo reorganiza. Los sentimientos se guardan, no se descartan. Cuando la atracción se siente demasiado poderosa, el instinto es ralentizar todo. La distancia es la opción más lenta disponible. El silencio suele seguir al reconocimiento emocional. Una vez que los sentimientos se reconocen internamente, expresarlos se siente arriesgado. La frialdad protege contra la exposición prematura. Las fuertes atracciones emocionales suelen generar la mayor resistencia. La gravedad genera vacilación antes del impacto. Cuando la frialdad persiste, suele significar que la tormenta emocional aún no ha pasado. Los pensamientos siguen dando vueltas, repasando momentos desde diferentes ángulos, dándole un nuevo significado a viejas interacciones. La distancia se convierte en la única manera de evitar que esos pensamientos se transformen en acción antes de que llegue la claridad. Actuar con distancia puede parecer disciplina emocional. Es la mente diciendo, necesito orden antes de expresar nada. Los sentimientos no se desvanecen en ese proceso, se organizan, se sopesan y se restringen. El silencio se convierte en estructura. Hay un miedo silencioso que surge al preocuparse profundamente, el miedo a perder el equilibrio emocional. La atracción desvía la atención del enfoque en uno mismo y ese cambio resulta inquietante. La distancia restaura una sensación de alineación interna. Cuando alguien piensa en ti constantemente, la expresión emocional se siente arriesgada. Las palabras se sienten irreversibles. Las acciones se sienten cargadas. La frialdad se convierte en el lenguaje más seguro disponible. La distancia también protege contra el impulso emocional. La interacción crea fluidez. La fluidez crea dirección. Actuar con frialdad congela la dirección antes de exigir respuestas o decisiones. A menudo se produce una negociación interna subyacente. Una parte busca cercanía, otra busca seguridad. La distancia satisface temporalmente a ambas, sin forzar una resolución. La frialdad puede ser un intento de recuperar la neutralidad emocional, incluso si ésta ya no existe. Actuar con distanciamiento crea la ilusión de equilibrio cuando las emociones se sienten pesadas. Pensar en alguien sin parar es agotador. La fatiga emocional se instala silenciosamente. El silencio se convierte en una forma de descanso de los sentimientos constantes. Cuando la atracción se intensifica, la sensibilidad emocional aumenta. Los pequeños gestos se sienten significativos. La distancia reduce la sensibilidad al atenuar las aristas emocionales.
A veces, la frialdad surge tras comprender que los sentimientos son más fuertes de lo esperado. Esa comprensión por sí sola puede ser abrumadora. El espacio proporciona tiempo para asimilarlo. La distancia también puede preservar la dignidad. Preocuparse profundamente hace que uno se sienta expuesto. Actuar con frialdad se siente como recuperar la compostura cuando las emociones se sienten demasiado reveladoras. El silencio no detiene los pensamientos, les da espacio. En ese espacio las emociones se procesan, no se borran. El comportamiento frío a menudo esconde miedo emocional, no ausencia emocional. Miedo al apego, miedo a la pérdida, miedo al cambio. La distancia es la salida más segura del miedo. Existe la creencia subconsciente de que preocuparse menos equivale a seguridad. Actuar con distancia refuerza esa creencia, incluso cuando el anhelo la contradice. Cuando las emociones se sienten incontrolables, el comportamiento se controla. La frialdad es control expresado externamente. La frialdad también puede surgir de la honestidad emocional con uno mismo. Una vez que se admite la verdad internamente, el comportamiento externo se vuelve rígido. Expresarse parece peligroso porque haría que los sentimientos fueran reales en el mundo exterior. Cuando la atracción se siente poderosa, la dependencia emocional se convierte en una preocupación silenciosa. La distancia reafirma la independencia, incluso si el anhelo la contradice. Actuar con frialdad se siente como una prueba de autocontrol. El silencio crea la ilusión de claridad emocional. Sin interacción, los sentimientos parecen más fáciles de analizar. La distancia da espacio a la mente para pensar, incluso si no aporta respuestas. Existe el deseo de parecer impasible. Las emociones fuertes se sienten como una exposición. Actuar con frialdad se convierte en una máscara de compostura cuando la vulnerabilidad resulta demasiado reveladora. El comportamiento frío también puede implicar preservar la influencia. El cariño altera profundamente el poder emocional. La distancia restaura la sensación de equilibrio al reducir la inversión visible. Pensar en alguien sin parar crea presión emocional. Esa presión necesita un lugar a donde ir. El silencio la mantiene, incluso si no la libera. La distancia a veces se usa para poner a prueba la fuerza interna. ¿Puedo dejar de sentirme así? Actuar con frialdad se convierte en un experimento de contención emocional. Cuando los sentimientos se intensifican, la sensibilidad emocional se dispara. Las pequeñas cosas se sienten grandes. La distancia atenúa esa sensibilidad lo suficiente como para que vuelva a funcionar con normalidad. La frialdad puede surgir tras momentos de cercanía emocional. La intimidad desencadena vulnerabilidad y la vulnerabilidad desencadena retraimiento. El retraimiento no es rechazo, sino retroceso. La mente a menudo confunde la quietud emocional con seguridad emocional. El silencio se siente más seguro que el deseo, porque el deseo exige valentía. La distancia también retrasa la toma de decisiones. Mientras haya espacio, no hay que definir nada. La frialdad mantiene la situación sin resolver y, por lo tanto, menos riesgosa. Pensar en alguien constantemente puede sentirse como cautiverio emocional. La distancia se siente como reclamar la libertad, incluso si los pensamientos no se van. El comportamiento frío reorganiza el apego en lugar de terminarlo. Los sentimientos se guardan, no se descartan, a la espera de un momento más seguro. Cuando la atracción desafía la identidad, la distancia protege la autoimagen. Actuar con frialdad preserva a la persona que cree ser antes de que las emociones la compliquen. Cuanto más fuerte es la atracción emocional, más fuerte es el instinto de ir más despacio. La distancia es la respuesta más lenta. Y, por último, cuando alguien permanece distante mientras piensa en ti sin parar, esa distancia no es un muro, sino una especie de contención. No es olvido, sino procesamiento. No es rechazo, sino contención. Lo que determina el resultado no es forzar la calidez, sino mantener la calma para que el miedo pierda el control del deseo.